En el vídeo de hoy vamos a hablar de la infantería y de su futuro, es decir, del soldado a pie en el campo de batalla de dentro de unas décadas. ¿Cuáles van a ser las innovaciones que se van a producir? Y sobre todo, ¿tiene lugar el campo de batalla para el ser humano en los combates del futuro? Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora, así que ¡comencemos! ¿Qué es la infantería? Pues la infantería es simplemente un grupo de hombres armados. Desde que el hombre es hombre y desde que la guerra es guerra, un ser humano empuñando un arma ha sido la célula de cualquier ejército. Un caballero medieval gastaba su dinero en una coraza y en armas de metal, necesitaba un escudero y varios animales para cargar con sus vituallas, y sin embargo, un simple campesino armado con una pica, o sea, un palo largo y afilado, era capaz de lidiar y hasta derrotar al caballero. El mismo ejemplo se repite con el tanque, un vehículo muy pesado con una logística detrás que requiere un gran esfuerzo y que sin embargo puede ser dejado fuera de combate por un simple infante con una bazuca. Pretender que las máquinas de asedio, la caballería, los aviones o los tanques son inútiles sería absurdo, pero es igualmente cierto que la infantería se yergue a lo largo de la historia como un medio de, y atentos a este concepto, economía de fuerzas. Es decir, que la infantería nos va a permitir hacer una asignación más eficiente de las fuerzas militares con las que cuento. Por ejemplo, para proteger una serie de zonas del frente voy a poder emplear a mi infantería para proteger una serie de pueblos o ciudades, mientras que mis unidades blindadas, que son más idóneas para la ofensiva, las voy a concentrar en otras zonas para realizar contraataques o para atacar directamente a las líneas enemigas. Entonces ahí vemos como con pocos infantes, que son mucho más baratos, puedo defender una gran parte del frente o de lo que sea, no necesariamente de un frente, y con los blindados pues voy a poder emplearlos y concentrarlos en la misión en la que me van a proveer mejores resultados, que es en la ofensiva. Pues eso es la economía de fuerzas. Es decir, que la infantería es un medio muy económico, permite ocupar y defender un territorio y es un recurso que siempre está disponible. Al fin y al cabo, todas las sociedades humanas están llenas de humanos. En el país más pobre del mundo pueden faltar las industrias que fabriquen drones u ordenadores, puede no haber presupuesto para mantener una fragata y puede no haber siquiera vehículos a motor. Y sin embargo, lo que siempre habrá será un puñado de voluntariosos Homo sapiens capaces de comprar un par de fusiles oxidados. Esto nos lleva al primer punto. ¿Cuáles son los tipos de infantería? He decidido emplear una clasificación muy general. Entonces tendríamos de un lado a las milicias, que son las que tendrían menos adiestramiento, luego a la infantería regular y luego a las fuerzas especiales. Estas últimas pues serían las que más adiestramiento y más capacidad tienen. En principio también hay que apuntar que cuando las milicias tienen mucha experiencia de combate pueden llegar a ser equivalentes en cuanto a su valor a la infantería regular. Y dentro de la infantería regular también haría una distinción muy importante entre las fuerzas reservistas tradicionales de baja calidad, el típico recluta que tiene como mucho un año de adiestramiento, y los ejércitos de conscriptos en los que ese recluta se pasa hasta 2 años, es una conscripción, vamos a decirlo así, seria, y los ejércitos en los que es infantería profesional que dedica su vida a ello. Aquí también pondría y añadiría que principalmente estoy pensando en infantería ligera, ¿vale? Porque es la que depende más del soldado a pie o de un número de medios motorizados relativamente bajo. Lo que caracterizaría a todas estas fuerzas, el nexo de unión entre ellas, es esa idea del infante a pie como elemento principal, básicamente. Antes de proseguir, es conveniente advertir de que la motorización de los ejércitos no siempre ha repercutido en la victoria frente a tropas que marchaban a pie, y es que en los años 50 un Estados Unidos plenamente industrializado fue constantemente derrotado por las tácticas de infiltración de la infantería china, que en lugar de atarse a las carreteras caminaba a través de los bosques y de las montañas. Volviendo a la anterior, ahora vamos a abordar a la infantería regular. ¿Y qué es la infantería regular? Pues aquella que es regular. ¿Por qué es regular? Pues porque comparte un adiestramiento burocratizado y estandarizado. No todos los reclutas reciben el mismo entrenamiento. Y esta es una de las innovaciones, podríamos decir, de la guerra en el siglo XIX, sobre todo. Así que esa idea del recluta, bien sea ese recluta que está 6 meses, bien sea el soldado profesional que está 2 años, pero todos ellos reciben un corpus común de doctrina y de adiestramiento. Dentro de la infantería regular podríamos distinguir a la que forma parte de ejércitos de conscriptos que apenas entrenan unos meses y a la infantería profesional que se adiestra durante al menos 2 años, si no más.
La infantería regular no es inmediata, necesita al menos unos meses de instrucción e idealmente 2 años. Sin embargo, permite conformar unidades de combate muy versátiles. Puede actuar en numerosos tipos de terrenos. Su tren logístico es bajo, muy inferior al de las unidades blindadas, por lo que pueden ser desplegados más rápidamente y abastecidos con pocos medios. Incluso pueden conseguir víveres del terreno. Entonces la infantería regular al final es esa idea de la espina dorsal del ejército, un tipo de unidad relativamente barata que puedo conseguir en masa y que además es muy versátil, ¿no? Me permite realizar una amplia gama de misiones, incluso en distintos tipos de conflictos, ¿no? Me puede servir desde para luchar en un conflicto contra la insurgencia hasta combatir en una guerra convencional de alta intensidad. Ahora bien, a partir de ahí, ¿y qué hay de las milicias? ¿Cuál es su papel? Bueno, pues ahora vamos a verlo. En cuanto a las milicias, se trata de tropas sin apenas adiestramiento. Básicamente son hombres con fusiles que a menudo han nacido en el mismo lugar en el que hacen su trabajo como milicianos. En realidad, lo interesante de las milicias es la economía de fuerzas que permiten. Son tropas de disponibilidad inmediata, capaces de vivir del terreno y que conocen sus barrios y pueblos. Además, los milicianos están disponibles en masa con un solo chasquido de dedos. Pero la verdadera clave es que la mano de obra masiva que ofrecen las milicias permite ocupar espacios vacíos. En los conflictos contra insurgencia en los que no hay frentes, las milicias te permiten posicionarte, ocupar emplazamientos y estructuras claves dentro del territorio, todo lo que provee una posición de ventaja y facilita la maniobra a las fuerzas regulares. El miliciano al final es un joven al que has sacado de su pueblo y le has puesto a defender una posición cercana. Normalmente, lógicamente hay mucha casuística, pero en principio van por ahí los tiros. Lo bueno que me permite es, primero, mano de obra masiva. De repente puedo establecer un montón de checkpoints, proteger instalaciones e infraestructuras eléctricas. Y eso de nuevo trae esa idea de economía de fuerzas, ¿no? Dedico a la milicia a proteger este tipo de cosas, mientras el ejército regular, que es más capaz de realizar ofensivas, las milicias son muy malas en las ofensivas, solo tienen cierto valor defensivo, pues entonces me va a permitir que la infantería regular o las fuerzas especiales se concentren en ese tipo de trabajos, mientras mis milicias se encargan de todo esto. Pero es que además de alguna manera me permiten maniobrar en el campo estratégico, dominar toda una serie de posiciones, y al final pensad que para una guerrilla pues no es fácil siquiera atacar a una milicia, no tiene que atacar una posición y eso ya supone un gasto de recursos y un desgaste en última instancia, ¿no? De ahí esa utilidad. La ubicuidad de las milicias, su disponibilidad y su bajo coste apuntan a que no van a dejar de ser necesarias en el futuro, si bien es cierto que en los conflictos de media o alta intensidad estarán relegadas a la seguridad de la retaguardia o a apoyar las operaciones de las fuerzas regulares, a menudo proporcionándoles información sobre la sociedad de la zona. Y ahora, señores, vamos a por las fuerzas especiales. Históricamente siempre han existido unidades de infantería especializadas en usar ciertas armas, o dotadas de un adiestramiento y de un espíritu de cuerpo superiores a la media. Pensad en la Guardia Pretoriana en tiempos de Roma, en los brandenburgueses durante la Segunda Guerra Mundial o en los monjes de las Cruzadas. Las fuerzas especiales modernas no nacen como una infantería superior, sino como un tipo de unidades diseñadas para actuar en territorio enemigo, una misión que obligaba a descentralizarse y a proporcionar autonomía. En la raíz de las fuerzas especiales de buena parte del mundo vamos a encontrar ese concepto de la guerrilla. ¿Por qué? Porque son unidades muchas veces que se han adiestrado para actuar detrás de las líneas enemigas, un poco como si fueran una guerrilla. Y eso lo podemos ver desde las fuerzas especiales españolas, conocidas como los guerrilleros, hasta el Long Range Desert Group, empleado por los ingleses contra Rommel, o los brandenburgueses alemanes en la Segunda Guerra Mundial mismamente. Ese ethos de la guerrilla tiene mucho que ver con la descentralización y la autonomía, ¿no? Estás detrás de las líneas enemigas y tienes que saber buscarte la vida, encontrar comida en un bosque y no depender de lo que te pueda enviar tu propio ejército, ¿no? Entonces eso da una serie de características muy peculiares a este tipo de fuerzas. Las fuerzas especiales son el bisturí de la guerra, aquello que nos permite especializarnos en una tarea táctica concreta, sea esta misiones contra insurgencia, reconocimiento en profundidad, golpes de mano, etc.
Por tanto, las fuerzas especiales seguirán siendo lo mismo en los siglos venideros, fuerzas muy escasas en número y tremendamente costosas por los requisitos particulares de su trabajo. Las fuerzas especiales siempre serán útiles, porque esa especialización les permite realizar una serie de actividades con una eficacia que ninguna otra fuerza podría realizar. No obstante, yo diría que como es un elemento tan sumamente escaso, en una medida podríamos decir que es un elemento que estratégicamente es no inútil, pero tiene muy poco peso. Es decir, es una herramienta que nos va a venir bien, pero que en realidad no es imprescindible. Podríamos no tener fuerzas especiales y ganar un conflicto igualmente, ¿no? Todo esto nos conduce a una gran pregunta. ¿Tiene la infantería regular futuro o esta perderá su alma en favor de los robots de combate? O lo que es lo mismo, ¿tiene el hombre algún papel en la guerra del futuro? Pues para poder responder a esta pregunta, lo primero que habrá que hacer es estudiar los escenarios de los combates en el futuro. ¿Qué tipos de conflictos va a haber? En los próximos 20 años es predecible que sigan existiendo conflictos de todo tipo, de baja, media, alta intensidad e hibridaciones de los anteriores. La hibridación de distintos tipos de intensidades y rasgos provocará que el infante tenga que ser adiestrado para la mayor parte del espectro, desde enfrentarse a una guerrilla urbana hasta combatir contra otro ejército profesional en campo abierto. La accesibilidad a numerosas tecnologías y ciertas herramientas de fuentes abiertas permitirán a los actores no estatales obtener información táctica muy relevante. Podrán mejorar sus medios de ataque gracias a drones para corregir el tiro de los morteros, servicios satelitales para analizar fortificaciones y bases militares, virus informáticos para localizar a un objetivo, drones suicida, etc. Una de las claves es la proliferación de los sensores. Hasta hace unas décadas se hablaba de ese ideal del campo de batalla transparente en el que en una zona de 200 millas por 100 millas, por ejemplo, no pudieras verlo todo. No hemos alcanzado ese punto, ni lo vamos a alcanzar, pero sí que es cierto que se va hacia eso y que el campo de batalla cada vez es más letal y que la cantidad de sensores que hay convierten al infante en un blanco muy vulnerable. Entonces yo pienso que todo lo que sea defenderte de esta inmensa cantidad de sensores, de cámaras térmicas, de radares, de todo este tipo de elementos va a ser fundamental. Por eso pienso que el camuflaje, la ocultación, el enmascaramiento, la capacidad para endurecer las posiciones, es decir, fortificarlas, construir buenas trincheras, construir refugios, ese tipo de habilidades van a tener un papel fundamental en la infantería del futuro, sobre todo para garantizar que ésta pueda sobrevivir. En los conflictos de baja intensidad y contrainsurgencia, el papel del infante no cambiará demasiado respecto a los últimos 100 años. Patrullas, operaciones para capturar sospechosos o información, emboscadas, explosivos improvisados. Es cierto que los drones comerciales y la proliferación de las municiones merodeadoras supondrán un reto, pero a cambio el infante estará conectado de manera sumamente veloz a toda clase de apoyos en la forma de enjambres de drones, municiones merodeadoras, robots de combate y muchos otros activos. Otra ventaja con la que contarán los ejércitos regulares es con una arquitectura de comunicaciones y una serie de softwares e inteligencia artificial que permitirán dirigir toda la información del campo de batalla y presentarla en mapas tridimensionales que facilitarán la conciencia situacional y la toma de decisiones. Los sistemas de gestión de la batalla no solo servirán para enfrentarse a las guerrillas, sino que además aumentarán la eficacia durante los enfrentamientos de alta intensidad. Ahora bien, ¿cuáles serán los entornos de combate más habituales? Se van a mantener una serie de escenarios. Hablamos de junglas, de combate en zonas de frío extremo como el Ártico, eso desde luego. Pero quizás el escenario que más va a destacar a partir de ahora y en el que va a ser necesaria cierta especialización va a ser el del combate urbano. ¿Que por qué? Bueno, pues porque al fin y al cabo la población mundial está creciendo tanto que va a llegar un momento en el que el número de combates en este tipo de entornos va a ser elevadísimo. Y en ese sentido hay quienes apuntan, yo creo que con razón, en crear unidades específicas para el combate urbano. Igual que hay unidades especializadas en combate de montaña o en combate en jungla, pues que tengas unidades expertas en combate urbano. ¿Pero qué hay de las tecnologías? ¿Cómo ha evolucionado el equipamiento del soldado? ¿Y cómo lo hará a partir de ahora? Podemos decir que desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 60, el infante estaba provisto de su atuendo, un casco y un fusil. Además, la compañía podía contar con una radio para toda la unidad o hasta una radio por cada sección. Entre los años 60 y los años 90 se introducen los kits de protección corporal, chalecos antifragmentos, cascos de Kevlar. También llegan las primeras generaciones de dispositivos infrarrojos que permiten combatir en la oscuridad.
las ópticas magnificadas y además algunos ejércitos comienzan a incorporar una radio por cada pelotón. Entre los años 90 y el 2010 aumentan los elementos de protección corporal, incluyendo rodilleras, coderas y chalecos, cada vez más pesados. Asimismo, se mejoran y sobre todo se popularizan las ópticas de los fusiles, así como otros accesorios. Se introducen los ordenadores portátiles para gestionar la información a nivel compañía y en algunos casos se empieza a utilizar la guerra electrónica táctica con inhibidores y elementos de inteligencia de señales. Y llegamos al año 2020 y se mantienen las tendencias que veíamos en las épocas anteriores. Más cámaras térmicas, más infrarrojos, nuevos telémetros láser, nuevas radios y en fin, nuevos blindajes corporales. Toda esta tendencia se va a mantener y de hecho quizás lo más característico es que no es que exista, sino que se va a popularizar, algo que no existía antes. Este tipo de equipos van a estar al alcance ya no solo de una infantería regular, sino en muchos casos de las milicias. Merece una mención especial el número de radios por compañía. El ideal a alcanzar es una radio por cada soldado, una cifra muy lejana en muchos de los ejércitos más avanzados del mundo. Pero no solo es una cuestión presupuestaria. Otorgar la posibilidad de comunicar a cualquier infante permite descentralizar el mando, cubrir una proporción de terreno mucho mayor y tener una capacidad de disgregación que aumenta enormemente la flexibilidad de cualquier pelotón. Pensad que un solo pelotón podría enviar simultáneamente varios binomios, o sea grupos de 2 hombres, perfectamente comunicados para realizar misiones de reconocimiento, mientras que hasta ahora con una sola radio por pelotón esto sería imposible sin arriesgar que la radio se pierda y con ella que el pelotón entero esté incomunicado. La descentralización también sirve para evitar presentar blancos rentables a los drones, ya que al tener cada soldado una radio pueden dispersarse y estar a mayor distancia unos de otros. Claro, la descentralización supone un reto de una magnitud enorme, porque supone decir, oye, ya esto no va a estar controlado de una manera muy centralizada por un cabo si quieres, sino decir, es que casi cada binomio de 2 soldados o casi cada soldado individual va a tener una gran autonomía de decisión. Pero es que para que alguien pueda tomar decisiones tiene que estar muy bien formado, y ya no digo adiestrado en el campo de maniobras, sino formado mentalmente. Tiene que tener herramientas de análisis en su cabeza para decidir lo que tiene que hacer, y esto, conseguirlo a nivel de un simple recluta, no es nada fácil. Entonces esto realmente, aunque tenga una potencialidad enorme, también plantea unos retos enormes en cuanto a la cultura militar, a la manera de hacer las cosas de los ejércitos. Aunque también hay que decir que casi en cierto sentido es inevitable, porque los conflictos del futuro van a tal ritmo que necesita soldados que pueden tomar decisiones sin tener que esperar a que se eleve una petición en la cadena de mando y esto regrese, básicamente. Ahora bien, la otra cara de esto, ¿cuál es? Quienes consigan aplicar estas reformas en tiempo y forma van a obtener una ventaja militar muy importante, porque su infantería va a ser muchísimo más eficaz. Junto al enorme papel de la radio, llegan los potentes ordenadores de la actualidad, que permitirán introducir sistemas de gestión de batalla a nivel pelotón. Esto permitirá una integración mucho mayor con los otros elementos del ejército, drones, artillerías, blindados y otras unidades de infantería adyacentes. Claro, imaginaros, un sistema de gestión del campo de batalla es una especie de Google Maps o de minimapa como el de los videojuegos, pues como una suerte de minimapa de la guerra, ¿no? Entonces te permite hacer algo que antes no podías hacer. Tú antes, si querías pedir apoyo aéreo, tenías que elevar una petición en la cadena de mando, llegaba a un centro de coordinación, vamos a decirlo así, y ahí se elevaba la petición a donde fuera, a artillería, a aviación, a lo que fuera, y eso bajaba y se coordinaba todo. En un sistema muy lento, es lo que se sigue haciendo realmente en la actualidad, pero lo suyo que es, pues que si tú estás operando en X área, puedes ponerte en comunicación directamente con el dron que tienes encima, no tengas que elevar una petición en la cadena de mando. Entonces los sistemas de gestión de batalla del futuro lo que me van a permitir es saber todo lo que hay en mi zona de operaciones, en mi área, donde sea, y vaya a poder solicitar y estar en comunicación constante, de tal forma que si yo me están disparando con morteros, rápidamente envío un mensaje a ese dron que veo que tengo ahí arriba, que es un dron propio, y le pido, oye, me están bombardeando con morteros, inspecciona esta zona y elimina a esos morteros, ¿no? Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Un nivel de coordinación enorme, mucho más rápido y mucho más flexible. Una gran realidad es que las máquinas inundarán a las nuevas compañías de infantería. Los cuadcópteros de pequeño tamaño permitirán reconocer el terreno en zonas urbanas, así como enviarlos en misión suicida.
Los drones de ala fija darán al infante un largo brazo con el que poder atacar y reconocer a distancias cercanas o superiores a los 10 kilómetros, algo impensable hasta hacía no tanto. Los morteros pesados serán sustituidos y complementados por municiones merodeadoras. Los robots de combate, dotados de ametralladoras y lanzagranadas, proporcionarán la base de fuegos para que los infantes maniobren, y también podrán ser usados para defender a la unidad de los drones enemigos. Asimismo, habrá robots logísticos capaces de acompañar al soldado a pie y cargar con sus mochilas. Por último, también se aprecia un gran salto cualitativo en el armamento personal. Estados Unidos pronto introducirá en sus Fuerzas Armadas el nuevo cartucho de 6,8 milímetros, con una bala capaz de atravesar los blindajes corporales más modernos, pero que además posee una trayectoria más rectilínea que permite un apuntado mucho más sencillo. Los fusiles del futuro contarán con microprocesadores, algoritmos y telémetros láser que indicarán al infante dónde tiene que colocar la mira para acertar. De hecho, estas armas tendrán modos de disparo semiautomáticos en los que el infante solo tendrá que alinear el arma con lo que le indique el microprocesador. No tendrá ni que apretar el gatillo. Los microprocesadores montados en los fusiles también permitirán al soldado abatir drones y convertirse así en un medio de defensa más. Luego aquí entraría también el papel de los exoesqueletos, de las drogas, de determinados psicofármacos que se puedan emplear para estimular a los soldados que tengan más resistencia. Todo esto sí que tiene un pero. ¿Cuándo van a llegar todas estas reformas de las que yo hablo? Pues claro, aquí hay procesos jurídicos, ¿no? De qué es legal y qué no. Hay procesos presupuestarios, ¿no? De pagar todos esos materiales. Hay procesos de organización del adiestramiento, ¿no? Yo tengo que entrenar a la gente para aprender a usar esos materiales. Todas estas mejoras de las que yo estoy hablando, pensad que ya se podrían hacer y se podrían implementar, pero por la cultura y por todos esos escollos que hay, al final son cosas que van a tardar 10, 20 años fácilmente. No obstante, a lo largo de esta década ya vamos a ir viendo cómo algunas de ellas se empiezan a implementar. Toda esta tecnología creará riesgos, no solo para quienes no puedan seguir el ritmo del avance técnico, sino también para quienes no adapten la organización de las unidades y la doctrina. Quien compre todos estos materiales y los pretenda usar dentro de los esquemas de la Guerra Fría cometerá un grave error. Estos cambios tan radicales también abrirán la puerta a explotar brechas tácticas. Pensemos en el uso masivo de la radio. Una mala disciplina de comunicaciones permitiría a la guerra electrónica enemiga triangular nuestras emisiones y bombardearnos. También existe el riesgo en tecnificar al infante y convertirle en un mero operador de robots o gestor de información con fusil. Un tipo de funcionario civil con el cargo administrativo de sargento de infantería. El espíritu de cuerpo, el riesgo y el sacrificio deben ser impulsados con más ahínco que nunca, o se corre el riesgo de funcionarizar a la infantería. La infantería siempre sufre bajas. La infantería es el elemento más numeroso por su bajo coste. Los conflictos de cero bajas son un espejismo del siglo XXI. El capitán de una compañía deberá prepararse para ver a la mitad de su unidad aniquilada por un enjambre de drones o por una andanada de artillería en un santiamén. ¿Cuál es la cara negativa de toda esta tecnología? Pues que existe una sobredependencia, una incapacidad para abstraerse de esa tecnología y pensar, bueno, todo esto son ayudas, es muy importante desde luego, pero al final el talento humano, el liderazgo humano, ¿por qué? Porque el ser humano al final tiene una serie de conocimientos y no es una inteligencia artificial que tal y como está programada hoy día y tal y como será en los próximos, por lo menos en la próxima década, es una inteligencia artificial que tiene fallos. Entonces es importante que el ser humano sepa corregir esto y sepa no solo depender de esas tecnologías. Entre otras cosas porque ya sabemos que determinados ejércitos y muchos otros podemos esperar que en el futuro se dediquen a atacar esa fuente de poder que es la información, ¿no? Y a inhibir nuestras comunicaciones, nuestros GPS, a emplearlas contra nosotros enviándonos informaciones falsas y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí tiene que estar el buen oficial con habilidad para discernir hasta qué punto la tecnología es un apoyo y en qué momento puede convertirse en lo contrario. A ver, he intentado comprimir mucho conocimiento en este vídeo y mucha, perspectiva de lo que podría ser el futuro en 20 minutos. Entonces entended que me puedo dejar muchas cosas y habría 1001 cosas que matizar. Pero todos estos cambios, ya digo, van a tener inercias burocráticas, presupuestarias y de toda índole en su contra. Entonces todo esto va a llevar tiempo, pero vamos en esa dirección y de eso no cabe
ninguna duda. El ser humano, por suerte o por desgracia, va a seguir teniendo un papel en el campo de batalla del siglo XXI. Y hay que admitir pues que al fin y al cabo la infantería lleva perdiendo puntos desde la aparición de la era industrial, ¿no? Al fin y al cabo, al principio solo había infantería, caballería y como mucho máquinas de asedio, y luego poco a poco con el tiempo pues la guerra se hace más compleja, intervienen muchas más ramas, y aunque solo sea por eso, el poder relativo, el papel relativo de la infantería decrece inexorablemente, y hemos de esperar que con la automatización y bueno, pues otras tecnologías esto vaya a seguir siendo así. No obstante, yo pienso que siempre va a haber algún papel para el hombre en la guerra, porque al fin y al cabo la guerra es una cuestión humana. Y muy eficiente tendrían que ser los armamentos y los equipos como para que no te sea beneficioso emplear esos millones de personas que hay en tu sociedad en tu provecho, ¿no? Para un conflicto. Si os ha interesado este vídeo, tengo otro un poco viendo la perspectiva del futuro de la artillería antiaérea. Os dejo el vídeo aquí arriba. Y nada, pues por lo demás, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Apoyadme en Patreon, que es la manera al final que yo tengo de ser independiente de YouTube, que penaliza bastante los canales de esta temática, y es mi manera al final, pues oye, de poder garantizarme una estabilidad que me permita seguir leyendo mucho para poder traeros contenidos de calidad. Aparte de eso, si cualquiera tiene una empresa o quiere proponerme cualquier tipo de promoción legal y honrada, pues dejo también mi correo ahí abajo. Y nada, por lo demás, muchísimas gracias por estar ahí, espero que hayáis disfrutado este vídeo, espero vuestros comentarios y vuestras reflexiones, y nada, muchísimas gracias y hasta otra. For the service and